¿Quién me desconectó el cerebro? Escrito por la doctora Caroline Leaf. Controla las emociones y los pensamientos tóxicos. Capítulo 5. Recoger. Es probable que mientras lees tengas alguna música clásica de fondo. Tal vez estés sentado en una silla confortable mientras hueles el césped recién cortado a través de una ventana abierta y saboreas de alguna exquisita fruta. Si te encontraras en este entorno, todos tus cinco sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, serían tu contacto entre el mundo externo y el interno y activarían tu mente, la puerta. A medida que la información eléctrica de los cinco sentidos entra en el cerebro, este reúne impulsos eléctricos a través de los nervios periféricos, o sea, las líneas de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Estos sentidos se convierten en la puerta de entrada a tu intelecto e influyen en tu libre albedrío y en tus emociones. La docena sucia prospera en la oscuridad. Así que es importante comprender cómo los impulsos eléctricos de los cinco sentidos pueden convertirse en pensamientos tóxicos. El primer paso en el proceso de formar un pensamiento, reunir estos impulsos eléctricos, le da sentido a la información que proviene de los cinco sentidos. Entonces, esta información entrante viaja a través de algunas estructuras asombrosas del cerebro que aderezan, enriquecen y hacen todo el recorrido para distribuir la información. Esta información se lleva a un lugar donde puedes decidir si permanece y si se convierte en parte de quien eres. Lo más apasionante de este viaje es la habilidad del cerebro para reaccionar a la información tóxica en contraposición con la que no es tóxica, y las muchas oportunidades que tenemos de aceptar o rechazar la información entrante. Puedes controlar la información entrante y liberarte de lo que no quieres antes de que se instale en tu cerebro y afecte quién eres. Los días de víctima de lo que el mundo te arroja a través de los cinco sentidos están a punto de terminar. La estación de transmisión y la brisa entre los árboles. Una vez que la información entró en tu cerebro a través de cualquiera de los cinco sentidos o de todos, pasa a una estación de transmisión superior, que es el tálamo, que controla y procesa esta información. El tálamo es el punto de reunión de casi todos los nervios que conectan las distintas partes del cerebro. Puedes imaginar al tálamo como un controlador de tráfico aéreo. No existe una señal de tu entorno que no pase a través de él. Conecta el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro y permite que todo el cerebro reciba al mismo tiempo una gran cantidad de datos importantes del mundo externo y del interno. El tálamo transmite los datos eléctricos a través del cerebro y así activa pensamientos ya existentes, o sea, células nerviosas, en la parte externa del cerebro, que es la corteza cerebral, a fin de ayudarte a comprender la información entrante. Esta activación de los pensamientos existentes es lo que llamo el nivel de la brisa entre los árboles. Las células nerviosas en la corteza cerebral se parecen a árboles en un bosque y la activación se propaga como un viento que trae los pensamientos existentes a la conciencia. Esta transmisión de información maravillosamente compleja a través de la corteza cerebral o de la brisa entre los árboles alerta y activa la actitud. La actitud es un estado de ánimo, todos los pensamientos en los árboles, que influyen en nuestras decisiones y en lo que hacemos y decimos como resultado de nuestras elecciones. Si la actitud que se activa en la corteza cerebral es negativa, la respuesta emocional será de modo natural un sentimiento negativo o estresado dentro de las profundidades de la mente. Si la actitud es positiva, el sentimiento será de paz. Lo cierto es que tu actitud quedará expuesta por más que trates de esconderla. Luego, la actitud activada, ya sea positiva o negativa, se transmite hacia abajo, desde el tálamo al hipotálamo, la fábrica de sustancias químicas.
El hipotálamo es como una fábrica de sustancias químicas donde tiene lugar el proceso de construcción del pensamiento y donde se determina el tipo y la cantidad de sustancias químicas que se liberan en el cuerpo. El tálamo le da señales al hipotálamo para que prepare de manera química una respuesta a tus pensamientos. El sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que en su mayoría produce y regula tus hormonas. El hipotálamo suele considerarse el cerebro del sistema endocrino, el que controla los aspectos como la sed, el apetito, la temperatura del cuerpo y la respuesta del cuerpo a tu vida emocional. El hipotálamo es como un corazón palpitante que responde a tus emociones y al área de tus pensamientos e impacta en gran manera tu funcionamiento emocional e intelectual. Esto significa que si estás ansioso o preocupado por algo, el hipotálamo responde a esa actitud ansiosa o preocupada con un aluvión de sustancias químicas del estrés que hacen intervenir a la glándula pituitaria, la glándula principal del sistema endocrino. El sistema endocrino entonces segrega las hormonas responsables de organizar los millones y millones de células en tu cuerpo a fin de que le hagan frente a las amenazas inminentes. Los pensamientos negativos hacen que tu cuerpo se concentre en la protección y reduzcan tu capacidad de procesar y pensar con sabiduría o de cultivar pensamientos saludables. Por otra parte, si cambias de actitud y decides aplicar el excelente consejo de Dios de no preocuparte, el hipotálamo provocará una secreción de sustancias químicas que facilitarán la sensación de paz y el resto del cerebro responderá segregando la apropiada fórmula de neurotransmisores, esto es, sustancias químicas que transmiten los impulsos eléctricos, para la construcción y la claridad del pensamiento. Aunque quizá no estés en condiciones de controlar tu entorno todo el tiempo, sí puedes controlar el modo en que le afectan al cerebro. ¿De qué manera? Bueno, la información entrante todavía está en un estado temporal. Aún no se ha alojado en tu memoria ni se ha convertido en parte de tu espíritu, lo cual define quién eres. Puedes decidir rechazar los pensamientos que acaban de activarse y la información entrante, o puedes permitir que esa información se abra paso hacia tu mente, o sea, tu alma, y hacia tu espíritu, que a la larga pasará a tu subconsciente que domina quién eres. Aunque no siempre puedes controlar las circunstancias, puedes realizar elecciones fundamentales que te ayudarán a controlar tu reacción hacia las circunstancias y mantendrán alejada de tu cerebro la información tóxica. Con el objetivo de ayudarnos a tomar buenas decisiones, tenemos la amígdala y el hipocampo. La amígdala se ocupa de las emociones apasionadas o perceptivas ligadas a los pensamientos entrantes y a todos los pensamientos que ya están en tu cabeza. El hipocampo se ocupa de la memoria y la motivación. Ahora bien, aquí es donde entras de manera consciente en el centro de la escena y necesitas tomar una decisión en cuanto a si estos pensamientos entrantes se convierten en parte de lo que eres o no. Miremos, perdón, más de cerca cómo controlas esa decisión. La biblioteca. La amígdala, una estructura con forma de almendra doble situada en el cerebro, está diseñada para protegerte de cualquier amenaza a tu cuerpo y mente, tales como el peligro o el estrés. Es la que pone la pasión detrás del cóctel de información de memoria al influir en el hipocampo para que preste más atención a la información más establecida. La amígdala se ocupa tanto de las emociones positivas basadas en el amor, en el gozo, en la felicidad, así como de las negativas basadas en el temor, como la tristeza o el enojo y los celos. El tálamo, esta que hemos dicho que es una estación transmisora, alerta a la amígdala de cualquier información entrante a través de los cinco sentidos. Así que la amígdala, que ya está en estado de alerta, literalmente le imprime su huella a la información entrante, añadiéndole condimentos emocionales. ¿Cómo lo hace? Las amígdalas es como una biblioteca que guarda
las percepciones emocionales que se producen cada vez que se construye un pensamiento. O sea, en otras palabras, siempre que construimos un recuerdo, activamos las emociones. El sistema endocrino y el cerebro tienen que liberar las sustancias químicas apropiadas, esto es, las moléculas de emoción y de información necesarias para la construcción de recuerdos saludables o tóxicos. Como la amígdala está en constante comunicación con el hipocampo, que segrega sustancias químicas en respuesta a tus pensamientos, estamos en condiciones de sentir la reacción de nuestro cuerpo ante nuestros pensamientos. Estas reacciones físicas las vemos o las sentimos en latidos cardíacos acelerados, ráfagas de adrenalina, nos obligan a decir si aceptamos o rechazamos la información basándonos en cómo nos sentimos en ese momento físicamente. Para ayudarnos aún más, la amígdala tiene líneas de comunicación conectadas con el lóbulo frontal, que esto controla el razonamiento, la toma de decisiones, el análisis y la elaboración de estrategias, todas las funciones de nivel ejecutivo. Esta conexión nos permite equilibrar las emociones que experimentamos de manera física y nos permite reaccionar de forma razonable. Lo magnífico es lo siguiente: en ese momento podemos optar por decidir. Decido no pensar más en este asunto y estos pensamientos temporales van a desaparecer. La decisión de no prestar atención a esos pensamientos los echa fuera, se desvanecen en sí. En cambio, si no dejamos de pensar en el problema, tanto en los pensamientos negativos como en los positivos, toda la información, incluyendo la actitud tóxica o no tóxica, fluirá hacia una estructura con forma de caballito de mar llamada hipocampo. El hipocampo es una especie de cámara de compensación para pensamientos. O sea, clasifica la información entrante por tener importancia tanto a corto como a largo plazo y la archiva, como corresponde, convirtiendo así los pensamientos temporales en pensamientos que pasan a formar parte de quién eres. Gran parte de esto sucede durante la noche mientras dormimos. A fin de lograrlo, el hipocampo necesita trabajar con el eje central del cerebro, un grupo de estructuras que integran todos los recuerdos activados y trabajan con el hipocampo para convertir la información en tu almacenaje permanente de recuerdos. Aquí es donde comenzamos a reflexionar en serio para tomar decisiones transformadoras de la vida. Así es que pregúntate: ¿quiero que esta información pase a ser parte de mí? ¿Sí o no? Un buen punto que debemos recordar es que los recuerdos tóxicos crean estrés y el hipocampo es extremadamente vulnerable al estrés, ya que es rico en receptores hormonales del estrés, pequeñas puertas de entrada en las células que reciben la información química que casi siempre se usa para reforzar los recuerdos. Para estas células cerebrales el estrés es excesivo, es como colocar un petardo en un frasco de vidrio, lo que va a hacer que el hipocampo pierda células y se reduzca. Esto afecta la comunicación entre el hipocampo y el eje central del cerebro, lo cual le impide construir buenos recuerdos. Pasemos a la etapa de reflexión y veamos cómo trabaja el hipocampo con el eje central del cerebro a fin de construir pensamientos.